Chicos, eh, lo que vamos a ver, ya vieron un poco lo que es la respuesta inmune en general a cualquier patógeno, pero en este caso vamos a tener un poco más de énfasis en la evasión de la respuesta inmune por parte de bacterias y vamos a ver algo de virus. En principio, digamos que la respuesta inmune frente a bacterias, por la parte de las bacterias, está dada por la estructura que tiene la bacteria. Y particularmente es la subdivisión en rasgos generales que podemos hacer en cuanto a la estructura bacteriana viene dada por las bacterias gram negativas y las gram positivas. Y la diferencia estructural que tiene la conformación de la membrana o la pared celular de ellas. ¿Por qué es importante esto en la respuesta evasora que pueden tener estas bacterias? Básicamente es la primera línea, el primer target que tienen estas células y que pueden ser reconocidas por las células del sistema inmune. Entonces, siendo las primeras moléculas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune, claramente son de gran importancia no solo para activar respuestas antibacterianas, en este caso, sino que también son puntos importantes de parte de las bacterias para modificarlas a su favor. Lo que vemos acá ya deben haberlo visto varias veces antes, pero lo que quería hacer énfasis acá no solo es la estructura bacteriana, que ya sabemos que en el caso de las gram negativas, lo que tendríamos es una bicapa que conforma una pared celular que tiene una muy delgada capa de peptidoglicano y que como parte característica o identitaria quizá de las bacterias gram negativas, punto focal es el lipopolisacárido, que no está presente en la estructura gram positiva, pero que, digamos, como para poder hacer frente a otras circunstancias, tiene un peptidoglicano, una capa de peptidoglicano bastante grande, bastante gruesa, y eso hace que se proteja mucho más, sin necesidad de tener una bicapa como la tienen las gram negativas. Pero por sobre todo, al igual que en el caso de las gram negativas tienen los lipopolisacáridos, los gram positivas tienen ácido lipoteicoico y ácido teicoico. ¿Por qué les menciono estas con particular énfasis? Porque justamente estas tres moléculas son principales efectores de la respuesta, como disparadores de la respuesta inmune frente a estos grupos bacterianos. Además, sin entrar mucho en detalle, de la membrana de cada una de ellas pueden originarse también fimbrias, pilis, que también son disparadores de la respuesta inmune. Pero todo esto se los menciono porque justamente son los puntos en donde estas bacterias pueden hacer cambios activos y puntuales que permiten evadir la respuesta inmune. Evadir algunas de las respuestas que ya vieron anteriormente, que ya Aldana les mencionó en las clases anteriores. Vamos a ir poco a poco, solo les voy a mostrar algunos de los mecanismos y les voy a mencionar algunas bacterias de interés clínico que digamos, no vamos a ahondar en detalle en cada una de ellas, pero vamos a ver algunas de estas bacterias y mecanismos efectores puntuales. Como les decía, el lipopolisacárido, en el caso de las bacterias gram negativas, es de suma relevancia. No solo porque, digamos, dispara una respuesta inmune, sino porque además es un constituyente estructural de la membrana bacteriana, de la pared bacteriana gram negativa, y al ser un constituyente de gran importancia, digamos que la parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas están constituidas por alrededor del 60% de polisacárido, del lipopolisacárido, con lo cual es un constituyente estructural directamente de esta membrana. Y su relevancia radica en el hecho no solo de ser un componente estructural, sino un disparador de señal en el sistema inmune.
Entonces, para el sistema inmune es un factor de reconocimiento que se le denomina PAM, ya lo habrán visto antes, un factor de reconocimiento para activar respuestas inmunes. Y esto, en caso de un lipopolisacárido común, es así y dispara una respuesta bastante efectiva. El lipopolisacárido como tal es denominado endotoxina. ¿Y por qué es denominado endotoxina? Porque a partir o como parte de su estructura tiene un segmento lípido A, y este lípido A tiene la particularidad de unirse con bastante afinidad a receptores del tipo TOL. Los receptores del tipo TOL están en diferentes células, entre ellas células del sistema inmune, y al unirse a este receptor dispara una respuesta inflamatoria. Con lo cual, a manera de ejemplo, si inyectamos, por ejemplo, el lipopolisacárido purificado a un ratón en cantidades suficientes, la respuesta que genera solo este lípido A es una respuesta inflamatoria que puede llegar a ser letal. Esto como lo digo como ejemplo de lo relevante que es como un efector inflamatorio por parte de las bacterias gram negativas. Además, el lípido A, el lipopolisacárido está constituido, el lípido A está anclado a la membrana directamente. Más externamente, el lipopolisacárido está constituido por un core, básicamente KDO, que es un oligosacárido, y una secuencia de monosacáridos que lo que van a hacer es de puente de unión entre el lípido A en la parte inferior con el siguiente segmento, que es el antígeno O, que es una secuencia repetitiva de monosacáridos. Pero enfocándonos en el lípido A, que es realmente el segmento del polisacárido que despierta o que genera una respuesta inflamatoria, hay bacterias que tienen la particularidad de modificar ese lípido A, modificándolo de tal manera de que un lípido A que pudo haber sido proinflamatorio ya no genera una respuesta proinflamatoria o genera una respuesta inflamatoria atenuada. Es el caso, por ejemplo, de Yersinia pestis, causante de la peste negra, de Francisella tularensis y Helicobacter pylori. Estas tres son bacterias gram negativas. Cada uno de estos patógenos tiene la posibilidad de modificar el número de cadenas asilo. Las cadenas asilo son estas que tenemos acá. No sé si se ve el cursor. Corríjame, avísenme si tienen algún inconveniente con el cursor. Se ve bien. Si no, Luigi, lo que puedes hacer es poner el puntero. Ahí. Abajo está el... A ver. Abajo a tu izquierda están como las opciones de PowerPoint. Ah, esto. Sí, no lo recuerdo. Ahí está. Bueno. Les decía que el lípido A tiene en su estructura cadenas asilo. La disposición o la estructura más antigénica, es decir, la que genera más respuesta inflamatoria, es aquel el lípido A que tiene 6 cadenas asilo. Estas bacterias particularmente lo que hacen es modificar esa cantidad de cadenas asilo, disminuyéndolas, y con esto haciendo un lípido A mucho menos inmunogénico, mucho menos inflamatorio. Al igual, o de igual manera, otra bacteria gram negativa, Klebsiella pneumoniae, se ha visto que puede modificar su lípido A con la particularidad de que esta modificación puede ser incluso durante la infección, es decir, una Klebsiella pneumoniae que llegó al pulmón, por ejemplo, con un lípido A disparador de señal, digamos que un lípido A con 6 cadenas asilo y con carga negativa que suelen tener, puede durante el curso de la infección modificar su lípido A decorándolo con algunas moléculas que disminuyan la carga, o modifiquen la carga, mejor dicho, que en lugar de ser una carga negativa, que es la carga tradicional, la carga nativa del lipopolisacárido, la modifiquen y la neutralicen. Esto tiene implicaciones en la característica del lípido
dispara con las moléculas target, no solo para su unión al receptor de tipo TOL, sino que también puede afectar la sensibilidad de la bacteria a péptidos antimicrobianos. ¿Por qué? Los péptidos antimicrobianos que segregan algunas células del sistema inmune se van a unir a la bacteria muchas veces mediante afinidad de cargas. Si una bacteria con un lípido A común, nativo, digamos, tiene carga negativa, el péptido antimicrobiano tiene carga positiva y se van a unir por afinidad de cargas. Si la bacteria cambia la carga de su lípido A, que como les dije anteriormente es uno de los constituyentes más importantes de la membrana, efectivamente va a cambiar la afinidad de ese péptido antimicrobiano por la bacteria, con lo cual la bacteria va a lograr evadir esos péptidos antimicrobianos que son básicamente proteasas. Otra manera que tienen las bacterias de cambiar la estructura de su lípido A para evadir la respuesta inmune es alargar, por ejemplo, la cadena asilo. Las cadenas asilo del lípido A más inmunogénicas tienen 14 carbonos. Hay cepas de E. coli que pueden alargar el carbono de alguna de sus cadenas asilo, haciéndolo menos agonista, haciéndolo más débil inductor. Otras, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, que ya se los mencioné anteriormente, que pueden cambiar la cantidad de cadenas asilo. En lugar de 6, por ejemplo, esta tiene 4, pero además puede prescindir de uno de los grupos fosfato, que debería estar acá, y eso, además de ser menos inmunogénico por la deficiencia de cadenas asilo, el lípido A de esta cepa tiene carga neutro o menos carga negativa, con lo cual es directamente un lípido A antagonista, no va a generar ninguna respuesta. Y bueno, esto sería otra manera de mostrar un cambio de la cadena asilo. Con lo cual, la molécula altamente inmunogénica puede ser modificada por algunas bacterias, haciéndola menos inmunogénica o haciendo que la bacteria misma sea menos sensible en el caso de Klebsiella pneumoniae, a los péptidos antimicrobianos simplemente por un cambio de cargas. Con lo cual es un mecanismo de suma importancia para la elevación de la respuesta inmune por parte de las bacterias. Esto en cuanto al lípido A. En cuanto al antígeno O, veamos acá, tenemos el lípido A, esto sería el core que le mencioné anteriormente, y este sería el antígeno O, que es la parte más externa de toda la toxina. El lípido, el antígeno O, no tiene una característica muy inmunogénica que se diga. Sin embargo, también es manipulado por parte de las bacterias para evadir algunas respuestas. Por ejemplo, en la adición de más unidades O, estas son unidades que acá se muestra esquemáticamente como una sola, pero puede ser repetida. Es una secuencia, es un polímero que puede ser repetido n cantidad de veces. Y mientras más se repite este polímero en esta secuencia, más resistente va a ser la bacteria a efectos, por ejemplo, de la fijación del complemento o incluso la fagocitosis. ¿Por qué? Porque genera como una capa, una protección que no es precisamente una cápsula, porque la cápsula es una capa adicional a esto, pero se le asemeja. Adicionalmente, hay otras bacterias, volvemos con el Helicobacter pylori, que tienen la capacidad de adicionar a ese antígeno algunos carbohidratos que son, digamos, son compartidos o son homólogos a carbohidratos que están presentes en células eucariotas. Esto puede generar dos situaciones. Primero, una de evasión en el cual este monosacárido, al ser únicamente, en teoría, o al estar presente únicamente en células eucariotas, cuando una célula del sistema inmune la reconoce en la bacteria, la ve como algo propio, con lo cual no genera una respuesta inmune frente a la bacteria per se. Por otra parte, si hay alguna diferencia sutil que sea reconocida, esta diferencia puede generar reacciones autoinmunes. Entonces, no solo, tengan en cuenta que la bacteria no solo tiene este antígeno en su estructura, tiene muchas otras estructuras, muchas otras proteínas,
o carbohidratos que sí van a generar una respuesta frente a ella. Con lo cual, se puede generar una serie de reacciones autoinmunes, que en el caso del Helicobacter pylori está bastante descrito, y esta secuencia que vemos acá, lo que se muestra en los triángulos rojos serían unidades de fucosa unida a el resto de monosacáridos del antígeno. Esa estructura en particular se reconoce como antígeno de Lewis. Y esa estructura se sabe que generan reacciones autoinmunes en las infecciones crónicas por Helicobacter pylori. También se sabe que esta secuencia o este antígeno ayuda a la bacteria a adherirse a algunas células del estómago, que es el sitio habitual o el sitio predilecto de colonización del Helicobacter. También, otra bacteria gram negativa que les mencioné anteriormente, la Klebsiella pneumoniae, es capaz de inhibir el estallido respiratorio a través de su antígeno O por un mecanismo que todavía no conocemos. Pero efectivamente la Klebsiella pneumoniae a través de ese antígeno, digamos que rompe o corta la posibilidad de que se generen radicales del oxígeno, que es uno de los mecanismos bactericidas de mayor importancia, por ejemplo, en los leucocitos polimorfonucleares. Y bueno, siguiendo con las modificaciones que generan o que producen algunas bacterias, una de las más importantes y quizá una de las más conocidas es la producción de cápsulas. Como ven acá, tenemos una bacteria que el halo claro que la rodea sería lo que demarca la membrana o la pared celular. Todo lo que está por fuera de eso, esta capa gruesa que se nota, es la cápsula. La cápsula es básicamente un entramado de muchos polisacáridos, de una capa gruesa de polisacárida que cubre a toda la bacteria y genera diferentes respuestas o genera el bloqueo de diferentes respuestas en el sistema inmune. En principio, la presencia de cápsula en una bacteria está asociada a menos menos fagocitosis mediante la fijación del complemento. En este caso es una evasión mecánica. ¿Por qué? Porque hay menos afinidad de los componentes del complemento a estos polisacáridos, con lo cual hay menos fagocitosis. Por otra parte, esas cápsulas polisacáridas pueden estar constituidas por restos de ácido ciálico. El ácido ciálico es una de las señales o una de las moléculas que están presentes en las células eucariotas y que sirve de molécula control de algunas respuestas, como para señalizar cuándo es propio o cuándo no es propio algo. En este caso, el Streptococcus del grupo B, que es un causante de faringitis, un coco gram positivo, tiene la capacidad de no solo producir cápsula, sino que además esa cápsula está decorada con restos de ácido ciálico. Eso directamente atenúa la fagocitosis, el estallido respiratorio y la liberación de NETs. ¿Cómo lo hace? Bueno, su receptor, el receptor de ácido ciálico, es el Siglec-5. Más adelante se los voy a mencionar, pero el Siglec-5 tiene unos motivos que se llaman motivos ITIM, y estos motivos son clásicas moléculas o clásicos receptores que atenúan la respuesta inflamatoria, con lo cual esta bacteria activamente se une a receptores inhibitorios para cortar cualquier respuesta, en este caso del polimorfonuclear neutrófilo. Además, el ácido ciálico tiene la capacidad de bloquear la vía alternativa del complemento al reclutar el factor H. El factor H es un clásico inhibidor que se encuentra a nivel sérico, en sangre, en circulación, que logra, digamos, inactivar la vía del complemento a través del C3b. Con lo cual, la producción del ácido ciálico, en el caso de Streptococcus del grupo B, pero también en el caso de Streptococcus pyogenes, logra directamente inhibir la activación del complemento, con lo cual la bacteria básicamente evadiría esta respuesta innata. Les mencionaba el Streptococcus pyogenes, que también es un Streptococcus, pero en este caso causante
de faringoamigdalitis y causante también de infecciones de piel. Es la llamada bacteria come carne, digamos. Se le menciona así porque genera un daño tisular bastante importante. Esta bacteria tiene la capacidad de producir también ácido oxálico, pero su adhesión a ciertos receptores celulares está mediada por una molécula receptora que es la CD44. Con lo cual, en este caso, el ácido oxálico no solo funciona como un bloqueante de algunas funciones, en particular de la mediación por el complemento, de la lisis por complemento, sino que además funciona como un factor de unión a la célula target. Si tienen alguna duda, por favor, me detienen y me preguntan, no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, les mencionaba los receptores inhibitorios. Como les decía, hay ciertos receptores que tienen la capacidad de bloquear alguna respuesta inflamatoria, pero también hay receptores que tienen la capacidad de activarla. Probablemente lo hayan visto antes y se lo haya mencionado Aldana. Particularmente me voy a enfocar en los receptores del tipo FC, que son básicamente receptores de inmunoglobulinas. Algunos de ellos están asociados a receptores del tipo ITAM, o sea, algunos de ellos tienen motivos ITAM, que son proinflamatorios. Otros de ellos están asociados a motivos ITIM, que son antiinflamatorios. Las bacterias tienen la capacidad de modular o de modificar algunas de las respuestas de las células a través de estos receptores. Por ejemplo, el ácido lipoteicoico de Staphylococcus aureus, un coco gram positivo, ampliamente conocido, tiene la capacidad de atenuar la respuesta de los macrófagos a través de motivos ITIM. Se une a los receptores asociados a motivos ITIM, que son estos que vemos acá, y esos motivos ITIM tienen la particularidad de reclutar enzimas fosfatasas. ¿Qué pasa con las enzimas fosfatasas? Básicamente lo que evitan es la fosforilación de ciertas moléculas que funcionan como señalizadores o activadores de la respuesta inflamatoria. Mientras los motivos ITAM, una vez que se unen a su receptor natural, se activan y fosforilan otra enzima que va después, a su vez, a activar una vía proinflamatoria, los motivos ITIM reclutan a enzimas fosfatasas que van a bloquear esa respuesta inflamatoria a través de la desfosforilación de los motivos ITAM, las moléculas río abajo, cortando la vía inflamatoria. De esta forma, el Staphylococcus aureus en este caso bloquea cualquier respuesta inflamatoria mediada por algún motivo ITAM. A su vez, ocurre también esto con bacterias gram negativas, en este caso Moraxella catarrhalis y Neisseria meningitidis. En este caso es distinto. En este caso no es que se van a unir una molécula, digamos, al receptor ITAM o al receptor ITIM. En este caso, directamente la bacteria produce dos proteínas que se unen a un receptor distinto, que es este que tenemos acá, el CACAM. Acá tienen el nombre del receptor, no tiene mucho sentido que se los diga. El asunto es que este receptor está directamente asociado a enzimas fosfatasas. Cuando se activa este receptor mediante estas dos proteínas, este receptor también recluta enzimas fosfatasas y actúa de manera similar a un receptor ITIM, pero en este caso bloquea la respuesta TLR2 y TLR4. En este caso, la TLR4 por ser bacterias gram negativas. Con lo cual, si la bacteria posee un LPS que activa a la célula vía TLR4, la bacteria además segrega una proteína que activa otro receptor que recluta enzimas fosfatasas y directamente corta, de forma similar a lo que vimos con los ITIM, corta cualquier reacción inflamatoria. Es decir, evita que el LPS continúe su vía de señalización hasta la activación de una vía proinflamatoria.
Siguiendo con los receptores inhibitorios, tenemos otra estrategia por parte del Helicobacter pylori. En este caso, digamos que la Helicobacter pylori no solo bloquea la respuesta inflamatoria a través de receptores asociados a ITIM, sino que incluso la bacteria produce proteínas con motivos ITIM, cosa que es distinta. En este caso, la bacteria logra inyectar a través de un sistema de secreción una proteína que por sí sola y sin necesidad de un receptor asociado a ITIM, recluta enzimas fosfatasas que bloquean cualquier reacción inflamatoria que requiera la fosforilación de una enzima. Es decir, estas fosfatasas van a desfosforilar a cualquier enzima fosforilada, digamos, y va a cortar cualquier respuesta inflamatoria. Por otra parte, Salmonella typhimurium, causante de la fiebre tifoidea, y también Yersinia pestis, que se lo mencioné anteriormente, secretan proteínas con función fosfatasa. En este caso, a diferencia del Helicobacter pylori, no es que segrega una proteína con motivos ITIM. Ellas dos directamente segregan fosfatasas que van por su propia cuenta a desfosforilar cualquier reacción proinflamatoria. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, básicamente la bacteria tiene sistemas de secreción como inyectadoras, digamos, que directamente inyectan a través de la membrana estas enzimas o estos efectores que van a ejercer su función en el punto, en la vía de señalización indicada. Esto es básicamente manipulación de receptores inhibitorios por diferentes vías. Ahora, por otra parte, tenemos alteraciones en el inflamasoma. Lo que les muestro acá es una vía esquemática, una imagen esquemática de cómo es esta vía de secreción que les mencionaba anteriormente. Esta sería la bacteria o una muestra esquematizada de cómo sería la bacteria con su membrana interna, membrana externa y LPS. Y esta es la estructura funciona como una inyectadora, como una jeringa. ¿Por qué les menciono esto? Porque a través de un sistema como este, Salmonella inyecta flagelina a la célula, en este caso a macrófagos o a células intestinales, también sucede, inyecta flagelina como una manera de activar el inflamasoma o activar la respuesta de la célula. No voy a ahondar en detalle, pero este es un mecanismo de la patogénesis de la bacteria. ¿Por qué? Porque lo usa a su favor. Uno dirá, bueno, ¿por qué por qué buscaría la bacteria activar al sistema o a cualquier sistema de la célula o la reacción proinflamatoria de la célula? En realidad no busca eso. En el enterocito, la salmonela, por ejemplo, lo que busca es activar algunas respuestas, en particular la movilización de actina, para que esta actina movilizada se sirva para que la bacteria se mueva a través del enterocito. Y esto le permite ir de un enterocito a otro y hacer hacer invasión de todo el tejido, digamos. En un rato lo vamos a ver con más detalle en otras bacterias. Pero bueno, el asunto es que en una fase temprana, esta salmonela inyecta flagelina a través de este sistema de secreción y cuando llega a un proceso un poco más tardío, activamente la bacteria regula la expresión de este sistema, evitando inyectar más flagelina, con lo cual logran regular la activación del inflamasoma en las nuevas células. Esto es un sistema que le permite hacer, en principio, una invasión activa de la célula, pero posteriormente, al autorregularse, va a mantener una infección crónica. Por otra parte, otra manera de alterar el inflamasoma por parte de Salmonella es a través del control de metabolitos. En este caso es un poco distinto. Estos investigadores lograron hacer unas bacterias carentes, unas bacterias mutantes de las enzimas aconitasa e isodeocitrato deshidrogenasa. Estas son
enzimas que forman parte de la vía respiratoria, del ciclo de Krebs. Con lo cual, al hacer bacterias mutantes para estas enzimas, lo que logran es una acumulación de citrato. Precisamente vieron que en las bacterias que carecían de estas enzimas, la acumulación de citrato inducía la activación del complejo NADPH oxidasa y con ello la producción de especies reactivas del oxígeno. Y ustedes dirán, pero bueno, sí, es una bacteria mutante. Normalmente no tendríamos una bacteria carente de estas enzimas. Y es verdad, lo que pasa es que la forma en que podría utilizar la bacteria este sistema es acelerando su metabolismo oxidativo, evitando la acumulación de citrato y secuestrando el citrato de la célula target, de la célula huésped, y de esta forma también evitando la formación o la generación de intermediarios reactivos del oxígeno, que son una de las vías o una de las moléculas más, o una de las vías de control bactericida, digamos, por parte de las células inflamatorias. Con lo cual, Salmonella tiene dos mecanismos de control del inflamasoma. En principio, control de moléculas activadoras, es decir, controlando la secreción de flagelina en este caso, y control de las vías metabólicas. Otras bacterias también pueden hacer evasión del inflamasoma. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, ampliamente conocida, causante de infecciones de pie diabético, de neumonías intrahospitalarias y con alta resistencia a los antimicrobianos. Esta bacteria tiene la capacidad de producir una fosfolipasa que directamente inhibe la activación de caspasa-1. Caspasa-1 es esencial, es de suma importancia para la maduración del IL-1 beta, que es una interleuquina proinflamatoria. Por su parte, Yersinia tiene dos grandes formas de prevenir la activación del complemento. En este caso, prevenir o inhibir el complemento. Por una parte, tiene una proteína que inhibe la activación del inflamasoma directamente uniéndose, digamos, bloqueando la activación del inflamasoma o uniéndose a una GTPasa que a su vez, si estuviese activa, activaría el inflamasoma. Con lo cual, con esta proteína JOP-M bloquearía la activación directamente o indirectamente. Eso sería una inhibición o una inhibición directa del inflamasoma. Por otra parte, otra proteína de la Yersinia, del género Yersinia, previene la activación del inflamasoma al regular la expresión y secreción de algunas proteínas proinflamatorias como JOP-B y JOP-D. Es decir, ella se autorregula en su actividad proinflamatoria. Y otra actividad inhibitoria de la caspasa está mediada por otras dos proteínas, JOP-E y JOP-T, que directamente inhiben la activación de GTPasas, que en caso de estar activas activarían también a su vez la caspasa. Con lo cual tiene diferentes vías inhibitorias o preventivas de activación de caspasa y por tanto de vías proinflamatorias, particularmente mediadas por IL-1 beta. Mycobacterium tuberculosis también tiene la capacidad de inactivar el inflamasoma a través de la proteína AIM2. Todas estas son bacterias gram negativas. En general, lo que estamos viendo, nos dedicamos en gran parte a las bacterias gram negativas porque tienen una gran cantidad bastante diversa de mecanismos evasores. No quiere decir que las gram positivas no la tengan, pero las bacterias gram negativas ganan por mucho en este caso. También hay otros efectores bacterianos que promueven la supervivencia de la misma bacteria. En este caso, Shigella induce la muerte programada de macrófagos a través de su proteína IPA-B, pero además la regulación de la secreción de esta proteína, digamos que también regula la activación de la caspasa. Es decir, una vez que entra a la célula, ella podría evitar la segregación,
la inyección de estas proteínas a la célula y evitar la activación de la caspasa. Y con ello, lo que le venía diciendo anteriormente, la activación de IL-1 beta. Por su parte, de nuevo, Yersinia, en este caso, a través de otra de sus proteínas, inhibe o mejor dicho, procura la ruptura del citoesqueleto en algunas células, cosa que es de suma importancia porque en algunas células la movilización o la polimerización del citoesqueleto redunda también en otras actividades. Por ejemplo, en el caso de los polimorfonucleares, el citoesqueleto es de suma importancia para la movilización de gránulos. Y estos gránulos contienen enzimas proteasas que también tienen un efecto bactericida. Entonces se ha notado, como ven en esta imagen muestra a la derecha unas proteínas con un vector al que se ha asociado la proteinquinasa IPKA, y se ve que aquella que tiene el vector es productor de GFP, aquellas que tienen la producción de esta proteinquinasa no muestran polimerización de actina, mientras que las mutantes que no tienen esta proteinquinasa sí la tienen. Por otra parte, Brucella abortus, otro bacilo gram negativo causante de la brucelosis, tiene la particularidad de que en su estructura, en su membrana, tiene una lipoproteína, la lipoproteína OMP19, que tiene una actividad inhibitoria sobre proteasas lisosomales, es decir, estas proteínas que están contenidas en los gránulos, por ejemplo, de los polimorfonucleares. Directamente esta lipoproteína tiene una actividad inhibitoria, con lo cual podría evadir esta respuesta innata. A su vez, otro bacilo gram negativo, Klebsiella pneumoniae, tiene la posibilidad, tiene la capacidad de inhibir la degranulación, lo que les decía anteriormente de los gránulos de los leucocitos polimorfonucleares. Una forma de los polimorfonucleares de matar o de controlar a una infección bacteriana es la liberación de esos gránulos, que digamos que servirían como método para lisar a las bacterias. Bueno, Klebsiella pneumoniae impide la degranulación de estas células y además impide la liberación de NETs, que seguramente lo han visto antes, que son hebras de material de ADN que son expulsadas por el polimorfonuclear y que están decoradas por estas proteínas o por estas proteasas de los gránulos. Estas servirían como método de atrapar, de capturar a las bacterias y además exponerlas a los gránulos que están asociados a las hebras de ADN. Pues bien, en el caso de Klebsiella pneumoniae no solo evita la degranulación, sino que también evita la liberación de NET, con lo cual tiene una ventaja sobre otras bacterias como E. coli, que se muestra en la parte inferior de la imagen, que sí induce la liberación de NET y efectivamente se controla un poco más fácil. Otra forma de controlar las NETs y con ello las proteasas que están asociadas a las NETs es, por ejemplo, la liberación de enzimas adeneasas. El Streptococcus pyogenes, que causante de faringoamigdalitis, tiene la posibilidad de liberar enzimas adeneasas que directamente cortan las hebras de ADN y evitan que ser atrapadas las bacterias por esta red. Y esta sería una imagen de una célula, de una bacteria wild type, y esto sería la imagen de una bacteria mutante para el gen que codifica la enzima adeneasa. Y se notan claramente la diferencia de las hebras de ADN en el ensayo. Ahora bien, una vez que una bacteria ha sido fagocitada, también tiene la capacidad de evadir la respuesta de la célula del fagocito en el fagolisosoma. ¿De qué manera? Bueno, son diversas, como las que les mencioné anteriormente. Hay muchas maneras, pero les voy a mencionar algunas. El Helicobacter, por ejemplo, tiene la capacidad de retener esta GTPasa RAP7 mediante la
la producción de la toxina VAC-A. Esta GTPasa es necesaria, es imprescindible para que el fagosoma temprano, digamos, que una vez formado, se una a los lisosomas y formen, digamos, la maduración del fagolisosoma, que en última instancia es lo que va a alisar la bacteria. Si esa enzima GTPasa no está, y en este caso no va a estar debido a la toxina segregada por Helicobacter pylori, no hay no hay maduración del fagolisosoma, con lo cual la bacteria va a sobrevivir. Por otra parte, Mycobacterium tuberculosis, también gran negativo, además de este mecanismo que le mencioné anteriormente, que es básicamente evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma, tiene la capacidad de neutralizar el pH del fagolisosoma. Es decir, aun cuando se madure el fagosoma, Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad, a través de una enzima ureasa, de neutralizar el pH ácido que tendría el fagosoma. A su vez, Mycobacterium tiene la capacidad de bloquear o neutralizar la acumulación de ATPasas en el fagolisosoma, cuya función esencialmente es la de transportar protones al interior del fagosoma y hacer que se acidifique. De manera que, a través de 3 vías distintas, el Mycobacterium tuberculosis tiene la capacidad de sobrevivir al fagosoma o al fagolisosoma y replicarse incluso dentro de la célula. Otro mecanismo un poco distinto, ya no de subversión, ya no de evasión a través del corte o manipulación del fagolisosoma, en este caso es por parte de Brucella abortus. Brucella abortus en realidad no evade el fagolisosoma, no subvierte el fagolisosoma, sino que se escapa de él, se escapa de su maduración y migra a través de una vacuola hacia el retículo endoplasmático. ¿Qué sucede acá? Bueno, lo que ven en las microfotografías es la bacteria, que sería la parte más oscura, rodeada por el retículo endoplasmático, un entorno un poco menos hostil y donde incluso puede replicarse. Con lo cual, esta bacteria en principio genera una respuesta inflamatoria importante que permite que la célula, en este caso el macrófago, la fagocite, pero una vez fagocitada, ella evade la respuesta del fagolisosoma yéndose a otro compartimento, donde puede replicarse tranquilamente, naturalmente. Con lo cual es un mecanismo también de evasión, no de modificación del fagolisosoma, sino de ubicación en un nicho distinto, digamos. Lo que le mencionaba anteriormente de la evasión del fagolisosoma también puede estar dado por la segregación, la producción de toxinas, o en este caso de enzimas, que directamente cortan, rompen la membrana del fagolisosoma. Listeria monocitógena es un bacilo, pero un bacilo gram positivo, produce una lisina, la listeriolizina O, que directamente tiene efecto sobre la membrana del fagolisosoma, rompiéndola y de esta forma escapando de él. A su vez, una vez roto el fagolisosoma, Listeria monocitógenes tiene la capacidad de manipular la polimerización de actina, lo que él mencionaba anteriormente con Salmonella, por ejemplo. Tiene la capacidad de manipular la polimerización de actina del enterocito, por ejemplo, o de cualquier otra célula, pero en este caso del enterocito es de suma relevancia porque le permite migrar, no teniendo ella motilidad propia, permite utilizar los filamentos de actina para que se movilice, básicamente la célula moviliza a la bacteria y permite que invada una célula nueva, es decir, la célula vecina. Este mecanismo es usado no solo por Listeria, también es usado por Shigella, por Rickettsia, incluso por virus. Y es, digamos que también un mecanismo de alteración o de evasión de algunas respuestas al hacerlas mucho más invasivas, digamos. Pues bien, además de evadir el fagolisosoma,
Aquellas bacterias que no tengan la capacidad de evadirlo, como la listeria, por ejemplo, a través de la ruptura de la membrana, tienen algunas de ellas la capacidad de, incluso estando dentro del fagolisosoma, cambiar el entorno hostil dentro de él. Una de las formas por la cual se lisan a las bacterias es a través de la producción de radicales. En este caso, lo que se muestra acá es el radical peroxinitrito. Este radical es altamente bactericida al unirse a proteínas y a inactivarlas directamente por oxidación. Sin embargo, Salmonella typhimurium puede producir una enzima peroxirreductasa que neutraliza al peroxinitrito y de esa forma lo evade. Otras bacterias como el Staphylococcus aureus produce pigmentos como esta cepa que vemos acá. De hecho, esta es una cepa que produce pigmento y este también es un Staphylococcus aureus, no productor de este pigmento. Y este pigmento llamado estafiloxantina tiene la capacidad o tienen poder antioxidante, con lo cual pueden regular a los radicales derivados del oxígeno que se producen en el fagolisosoma mediante la producción de este carotenoide. No conforme con eso, también Staphylococcus aureus tiene la capacidad de producir dos enzimas, superóxido dismutasa y catalasas. Respectivamente, ellas tienen la capacidad de reducir el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, que son también dos de los compuestos, de los componentes principales de los radicales derivados del oxígeno, que tienen actividad bactericida. Estas dos enzimas tienen la particularidad de reducirlos e inactivarlos, con lo cual el Staphylococcus aureus que lo produzca va a evadir por completo cualquier respuesta oxidativa por parte, por ejemplo, del polimorfonuclear neutrófilo. La producción de estas enzimas es lo que, digamos, se usa en la identificación de los estafilococcus en general como parte de una prueba que se le llama catalasa. Es básicamente colocar peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, con la bacteria, y al producir efervescencia, como lo ven acá, es una prueba positiva. Esto es una manera para identificar o para diferenciar los estafilococcus de los streptococcus, por ejemplo, ambos cocos gram positivos. Siguiendo con la respuesta oxidativa, ya lo había mencionado anteriormente, pero Klebsiella pneumoniae evita la producción de peróxido, favoreciendo su supervivencia, y esto lo hace a través de un LPS cuya porción de polisacarídica bloquea la producción del peróxido de hidrógeno o la producción o el ensamble de la NADPH oxidasa por una vía que todavía no conocemos. A su vez, Pseudomonas aeruginosa también bloquea el ensamble del complejo NADPH oxidasa. El complejo NADPH oxidasa solo se ensambla en respuesta a la activación de algún receptor asociado a proteína G, como por ejemplo un receptor de FMLP. Las proteínas de las bacterias tienen la particularidad de que están formiladas, cosa que no sucede en las células eucariotas. Esas proteínas formiladas pueden ser captadas por este receptor y a través de una vía de señalización bastante compleja va a permitir que estos componentes que están disueltos, que están libres en el citoplasma del polimorfonuclear, por ejemplo, o del macrófago, una vez que se activa este receptor, estos componentes se fosforilan y se unen para conformar el complejo NADPH oxidasa, que es el complejo que va a permitir la producción del anión superóxido, posteriormente del peróxido de hidrógeno. Pues básicamente Pseudomonas aeruginosa bloquea a través de sus proteínas EXO-S y EXO-T a la fosforilación de estos componentes del complejo NADPH oxidasa y de esa forma evitando que se produzcan los radicales del oxígeno. No sé si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Yo no los estoy viendo en este momento, pero
Bueno, sigo. Bien. Un poco para hablarle de la respuesta adaptativa, en el caso de Brucella abortus, tiene la capacidad de bloquear la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y el 2 también, por mecanismos distintos. Por una parte, el complejo de histocompatibilidad 1, en función de la infección por Brucella abortus, puede llegar a ser retenido en el aparato de Golgi por efecto de la bacteria, con lo cual evita que se liberen de esta organela y se expresen en la membrana celular, evitando a su vez la activación de la respuesta TCD8. A su vez, la misma bacteria, pero por un mecanismo distinto, evita la expresión del complejo de histocompatibilidad del tipo 2. En este caso, directamente bloquea la transcripción del gen que codifica para este receptor, para este presentador, digamos, y de esta forma bloquea la activación de la respuesta TCD4. Esto ocurre no solo en monocitos y macrófagos, que son células presentadoras de antígenos, sino que ocurre en otra de las células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Es decir, la misma bacteria, por mecanismos distintos, bloquea la activación o bloquea la presentación antigénica y con ello la respuesta adaptativa. Esto se redunda básicamente en menos producción de TNF-alfa y de IL-12, con lo cual hay menos respuesta adaptativa contra la infección por Brucella. Otro que modula un poco por diferentes vías la respuesta inmune, particularmente la adaptativa, es el Mycobacterium tuberculosis. Básicamente, Mycobacterium tiene la capacidad de bloquear también la síntesis de nuevas moléculas de MHC2. Directamente, ya con eso no va a haber presentación antigénica. Por otra parte, aquella que se produzca también puede ser interrumpida su tráfico desde el aparato de Golgi, donde madura, hasta la superficie celular, a través de una vía, digamos, un poco más compleja, que es la síntesis de IL-10, que es una interleuquina inmunoreguladora que evita la activación de catexina S, la cual es necesaria para que el antígeno o el complejo mayor de histocompatibilidad migre hacia la membrana celular y presente el antígeno. Por otra parte, el Mycobacterium inhibe la autofagia también, que de alguna forma también evitaría en este caso, el procesado de los antígenos necesarios para que puedan ser presentados posteriormente por el complejo mayor de histocompatibilidad. Todo esto tiene como resultado menos presentación antigénica, menos activación de respuesta adaptativa. Eso por la parte de las bacterias. Vamos a ver algo bastante corto en cuanto a virus. No es mi fuerte, pero vamos a ver algo de ello. En principio, uno de los factores más importantes a través de los cuales los virus pueden bloquear la respuesta, en este caso respuesta innata, es a través de la codificación de proteínas que pueden ser homólogas a proteínas digamos, del huésped, o directamente pueden ser homólogos a receptores que reciban estas proteínas. Un ejemplo claro es el de la viruela vacuna, por ejemplo. Posee un gen que codifica el factor H. El factor H, se lo mencioné anteriormente, es un factor que regula la activación del complemento, con lo cual, si este virus tiene la capacidad de codificar al factor H, lo segrega directamente o lo expresa en su membrana o en su cápside, lo expresa y con esto evita que se active el complemento sobre él, o lo segrega, con lo cual va a generar una respuesta antiinflamatoria, en este caso bloqueando el complemento.
Otra forma de evitar la respuesta inmune por parte de los virus viene de parte del herpes simple, el cual codifica un factor homólogo a un receptor, al receptor CD59. Este receptor es conocido porque inhibe a MAC. MAC es uno de los constituyentes, digamos, más importantes del complemento, ya directamente cuando ya el complemento se ha activado, genera la activación de MAC, que es el efector de la lisis de la célula. Pues este receptor evita la activación de MAC y con esto también el complemento, obviamente. Por otra parte, el virus del HIV produce dos glicoproteínas que en este caso no son homólogos del factor H, sino que reclutan factor H del medio extracelular de su huésped, y con esto evita que se active el complemento. Son vías distintas, pero el resultado es el mismo. A su vez, el herpes simple tiene genes que codifican proteínas con actividad FC, es decir, receptores similares a FC, pero que no activan vías inflamatorias, es decir, ellos secuestran cualquier molécula que pueda unirse a esos receptores FC para que no se unan a los FC del huésped y evitar que activen alguna respuesta inflamatoria. Eso es un mecanismo de suma importancia de regulación de la respuesta inmune frente al virus. Sin embargo, esta digamos, teoría, otros autores dicen que estos receptores similares a FC que están codificados por el herpes simple tienen una actividad importante que regula la interacción del virus con la célula target, independientemente de si regulan o no alguna vía de señalización inflamatoria. Es decir, estos receptores del tipo FC que se expresan en la cápside funcionarían como para que se unan más a las células target, para que se unan más fuertemente, digamos, y permite que invadan más rápido a la célula. Por otra parte, en la vía de los interferones, por diferentes partes, digamos. Hay algunos, como el virus de la viruela, digamos la familia en la que está incluida el virus de la viruela, codifican versiones solubles de receptores de interferón, tanto alfa como beta y gamma. A su vez, codifican receptores de IL-8 y factores reguladores del complemento. Con lo cual, el virus de la viruela, por ejemplo, evitaría que el interferón producido o el IL-18 liberado y los factores del complemento lleguen a su target, porque directamente los bloquean con receptores solubles codificados por el virus. Por otra parte, la viruela vacuna produce una proteína, una citoquina, digamos, un homólogo de citoquina que inhibe la activación de caspasa 1 y 8 y evitando la maduración de IL-1 beta. Yendo más o menos de la mano de lo que le mencionaba anteriormente, ya hay una interferencia de la respuesta TH1 que es esencial para el control del virus. El virus del sarampión, por ejemplo, se une al receptor CD46 en macrófagos, y este receptor tiene la particularidad de que no solo promueve la internalización del virus en el macrófago, sino que además inhibe la producción de IL-12, que es una interleuquina clave en la activación de la respuesta TH1. Por su parte, herpes virus y los pox virus, que le mencioné anteriormente, de la cual forma parte la viruela, expresan moléculas homólogas al IL-10, que, como les dije anteriormente, IL-10 es una interleuquina reguladora de la respuesta inmune. Con esto, segregando estos homólogos, también disminuyen la producción de IL-12 y con ello la respuesta TH1. Y esto, por último, no se los voy a explicar, no tengan miedo, pero básicamente resume un poco todos los mecanismos evasores que tiene la familia poxvirus, entre ellas la viruela,
Algunos de los cuales se los mencioné, digamos, receptores homólogos de interferón, receptores homólogos de IL-1 beta, homólogos de otras vías de señalización, proteínas de unión a IL-8, lo cual bloquea la actividad inflamatoria de IL-18, perdón. En fin, tienen una serie de vías inmunorreguladoras, solo esa familia, que básicamente lo hacen un evasor formidable y una familia de gran virulencia, digamos. Con esto, digamos, le termino con esta imagen. Son muchos mecanismos de evasión los que existen, no todas las bacterias los expresan, no todas, incluso dentro de un grupo, de una dosis infectiva bacteriana, incluso vírica, no todos los constituyentes de ese grupo infectivo van a expresar lo mismo, y más o menos con eso quise mostrarles en esta imagen. Esta es una imagen de microscopía electrónica, en la cual se ven esto que notan acá, es el fagolisosoma. Lo que está dentro es una bacteria que básicamente está siendo poco a poco degradada. Este espacio vacío son básicamente la producción de un espacio constituido por radicales del oxígeno, con lo cual esto es un fagolisosoma bastante maduro y en el cual ya se va a ver pronto una degradación de la bacteria. Sin embargo, en la misma célula vemos otra bacteria. Esto que se ve acá más ennegrecido es la membrana bacteriana, la pared bacteriana, y lo que vemos alrededor de ella es el fagosoma no maduro. No sabemos si va a madurar, pero es curioso el entramado que se nota entre el fagosoma y la membrana bacteriana, que pareciera bloquear el contacto de la bacteria con la membrana del fagosoma. Esto lo que les muestra es que incluso estas son dos bacterias iguales, venían del mismo cultivo. Incluso desde un mismo cultivo pueden haber diferencias entre los grupos bacterianos, aun cuando sean del mismo género y especie. Con lo cual, no es que todos los que les mostré lo producen todas las bacterias, incluso dentro de un mismo género pueden ser muy diversas. Lo que ocurre es un equilibrio entre una respuesta proinflamatoria conducente a controlar una bacteria, un virus, un parásito incluso, pero a su vez hay una contraparte, que es el patógeno que busca liberarse de esa respuesta. De ese equilibrio, o si se mantiene ese equilibrio, eventualmente va a haber un control de la infección, pero de los desequilibrios pueden generarse muchas otras circunstancias que, bueno, es la base de la patogénesis, digamos, por estos microorganismos. Nada, con esto termino, y si tienen alguna duda, la presentación se la voy a dejar a Aldana, y si la necesitan, bueno, se la piden a ella. Sí, yo seguro la subo al campus como todas las presentaciones. Así las tienen como para ir viéndolas. Bueno, la ventaja de Luigi también puso en cada una la cita de última, si hay algo que les interesa particularmente. Hay un par incluso de citas propias, estuve chusmeando. Sí, uno autobombo. Sí, un par Al final de la presentación está la bibliografía, de hecho. Así que van a ver cada una de las citas que están ahí con los títulos y los autores, los años, todo. Un par de cosas también como para tener en cuenta. Dentro de las que vimos, vieron que hay varias bacterias que tienen, o sea, no solo tienen muchas, o sea, tienen muchos mecanismos por los cuales intentan sobrepasar el sistema inmune. Pylori es increíble, básicamente cualquiera que se les ocurra que tiene, sí, es tremendo. La tiene. Bueno, Mycobacterium tuberculosis también es de las más complicadas, y justamente por eso también son muchas de las que traen muchos problemas en la mayoría de la población. Así que porque por ahí hay que pensar que algunos mecanismos, hay sistemas inmunes que pueden igual sobrepasarlo, y hay como un equilibrio entre respuesta inmune y evasión,
pero justamente esas bacterias es como que cuando tienen más de un mecanismo es prácticamente imposible eliminarlas solas. A todo lo que comentó Luigi, que son mecanismos propios de evasión del sistema inmune, también tendríamos que tener en cuenta los mecanismos de evasión a los antibióticos. Eso es Es, tremendo. o sea, Es sería una otra clase clase, exactamente igual de sí, larga o más, sí, incluso más larga, sí. es de evasión a antibióticos, que también está bueno que tengamos en cuenta y que lo tengamos presente a la hora como pacientes, ¿sí? Porque estas no son tan transmisibles entre bacteria y bacteria, estos mecanismos. Algunos sí, cuando son mecanismos de secreción y demás, por ahí puede saltar de un tipo de bacteria a otro, pero que tenemos que tener mucho cuidado con los mecanismos de evasión de los antibióticos. Sí, porque esos son rápidamente transmisibles a lo largo de la población y generan estos muchos problemas hoy en día, que sumado a todo esto, sería muy fácil tratar cualquiera de estas bacterias con antibiótico y eliminarlas, pero se empiezan a hacer resistentes. Entonces, si se hacen resistentes al sistema inmune, ya tenemos un problema. Si encima se hacen resistentes el único mecanismo que tenemos externo de control, estamos muy complicados. Que es lo que Sí. lamentablemente está pasando hoy, sobre todo con el tema de las intrahospitalarias y demás. Sí, el ejemplo más claro sería el de tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es formidable la capacidad de evasión de la respuesta inmune, pero además es altamente resistente a los tratamientos antimicrobianos Bueno, y por eso incluso una persona que Xylella. tenga tuberculosis, su tratamiento es muy prolongado y si no se trata de manera adecuada, puede ser un portador crónico de la bacteria. Uh-huh. Y después tenemos también esto de, por ejemplo, con los ejemplos que dio Luigi de los virus que inhiben complemento, justamente ahí también tenemos que están abriendo la puerta para que ingrese cualquier otra bacteria, por ejemplo. Y empezamos a tener coinfecciones, Ujú. o también es como uno de los mecanismos por los cuales se explica por qué la gente que tiene infecciones, algunas virales crónicas, suelen estar acompañadas con infecciones bacterianas medio recurrentes o más sencillas. ¿Sí? Porque Tal cual. justamente estos mecanismos, piensen que son todos como aditivos uno con el otro, que a su vez no son específicos de esa bacteria, simplemente están como la gente inmunosuprimida. Por ende, es la puerta de entrada para que cualquier microorganismo, como por ejemplo un microorganismo comensal, se vuelva patogénico. ¿Sí? También es uno de los problemas con eh, infecciones prolongadas o infecciones intrahospitalarias. Que normalmente son bacterias por ahí comensales que se vuelven patogénicas en condiciones de coinfecciones. Tal cual. No sé, chicos, si tienen alguna duda. Yo, yo tenía una duda, me surgió si puede existir alguna bacteria que en vez de modificar los PAMs, para que si directamente que no lo pueda expresar. O sea, que directamente no lo exprese y que pase como fantasma, digamos. Sí, Más allá de que lo modifique. pasa que, por ejemplo, el lípido A, que sería el PAM más relevante de los gram negativos, una bacteria que no exprese el lipopolisacárido no es viable. Ten en Claro. cuenta que, como les dije antes, en algunas cepas representan más o menos el 60% de la membrana externa de la pared celular. Si no tiene ese constituyente de la membrana, no va a resistir. Si bien tiene dos capas, ¿no? Membrana interna y membrana externa, uno llegaría a pensar, bueno, si no tiene la externa, con la interna basta. El asunto es que entre ellas está el espacio. Se cortó a él. Sí, creo que se tildó. No sé si se le tilda, si está ahí, no sabes si se le había tildado a él o a todos. O a mí. Ah, se le tildó. Bueno, igual una de las Sí, por cosas ahí que que sí. también tenemos que tener en cuenta siempre es que, como decíamos, los PAMPs en general son moléculas que están conservadas en la evolución y que, como habíamos visto, son esenciales o para la vida, ¿sí? Ya sea para la viabilidad o para la infectividad de esa bacteria. ¿Sí? Entonces, es muy raro que no tenga PAMP juntamente porque son estos patrones conservados. Lo que en general Ok. suele ocurrir es que los tienen modificados, como para tratar de pasar como fantasma, creo que se le desconectó a Luigi, para tratar de pasar como fantasma, pero en realidad no pueden carecer de ellos justamente porque son esenciales para la viabilidad de esa bacteria, virus o lo que sea.
ten en cuenta que casi siempre son estructurales. Hay algunos, que bueno, Luigi no los mencionó, pero justamente hay uno de esos trabajos, los de Bruselas, algunos de esos son de mi grupo de investigación, que ellos se encargan de ver la parte de evasión de Bruselas. Y vimos que hay algunos PAMPs que son estructurales, que son causantes de algunas de las modificaciones, por ejemplo, de clase 2, y otros que son directamente, no solo marcan la presencia de un patógeno, sino que es un patógeno vivo. Sí, que son los que se conoce como beta-PAMPs, ¿sí? Que son patógenos de viabilidad. Y esos tienen otros mecanismos que también marcan un poco los sistemas de evasión, ¿sí? Pero siempre son esenciales para la vida de ese patógeno. Ok. A ver, justo ahí entró Luigi. Si tiene algo más para agregar. Y una vez que pasan estas barreras, Está ahí, ¿nos escuchás? ¿está? ¿Escucha? Sí, yo los escucho. Agustín se quedó congelado. Ah, No está, parece. ahí anda Ah, bien. está. Luigi lo veo, pero no lo escucho. Ahí dice que se había cortado la No. transmisión. Ahí está conectando el audio. Ahí Ahí nos va. escuchás, ahí está. Sí, ahora sí. Se me cortó el internet, creo. No pasa nada. No sé en qué parte estaba, pero te decía que, o les decía que si deja de expresar el lipopolisacárido, se desestabiliza toda la membrana, la pared bacteriana y queda expuesta la bacteria. No tendría suficiente estabilidad y no soportaría la presión osmótica. De hecho, uno de los antimicrobianos que se usa en última instancia, en última instancia, en caso de multiresistencia, es la polimixina B. La polimixina B es una proteína que neutraliza el lípido A, que como les decía antes, es una molécula de carga negativa. La polimixina es de carga positiva. Al neutralizar el lípido A, evita o desestabiliza a la membrana bacteriana y eso hace que se rompa eventualmente. ¿Por qué? Porque no va a haber uniones entre el lípido A y los demás constituyentes de la membrana externa. Lo que sí puede suceder es que sí puede prescindir de algunas lípido A, la membrana externa tiene proteínas que pueden servir como canales de movilización de iones, por ejemplo, o bombas de flujo, y algunas bacterias tienen la capacidad de disminuir la expresión de estas proteínas porque estas proteínas de por sí son antigénicas. Entonces, en este caso, es un mecanismo de menor expresión antigénica, pero a su vez, si esa proteína, si a través de esa proteína pudiese entrar un antibiótico, que es bastante habitual, además de evitar activar por vía como mecanismo de activación, de evitar activación antigénica, evita la entrada del antibiótico. O sea, es doble la forma de evasión. Claro. Hay otras formas, hay otras moléculas, pero está como ese equilibrio entre lo que es esencial y lo que no. Ahí sería como te puse dos ejemplos, la proteína de membrana y el lípido A, o el lipopolisacárido en general. Sí, el polisacárido puede ser modificado manteniendo el lípido A, y eso es cortando la porción polisacarídica, digamos, el antígeno O, y haciendo que la bacteria se llama fenotipo rugoso, que tenga menos polisacárido, pero en realidad esa modificación no sería tan positiva para la bacteria porque se ve que mientras más largo es el polisacárido, más evasor de la fagocitosis, se me va la palabra, de la axonización, y en general, digamos, como que tiene un efecto positivo mientras más largo tenga el antígeno. Pero bueno, algunas bacterias pueden cortarlo y directamente prescindir de él. Buenísimo. Y cuando ponele que, viste, llega a pasar
O sea, las primeras barreras, ponele qué pasa. Y después, ponele que empiece a hacer su acción, la bacteria o el patógeno, que empiece a hacer su Sí. acción. Ahí ya sí debería reconocer el sistema inmune, o... Hay diferentes vías. Lo que le mostré, digamos como que me enfoqué en los PAMs de la bacteria, que son reconocidos básicamente por receptores de membrana. Pero si una vez fagocitada, la bacteria no evita la maduración del fagolisosoma y se destruye, digamos, como le mostré en la imagen, en la última imagen, hay otros receptores que pueden reconocer PAMs mediante receptores intracelulares, como DNA, como, proteínas de membrana de la bacteria, RNA también, RNA mensajero. Hay receptores intracelulares que pueden reconocer y activar una respuesta proinflamatoria. No sería únicamente a través del EPS, que es, digamos, el receptor del EPS es extracelular o de membrana, digamos. Hay receptores intracelulares que podrían también generar una activación una vez fagocitada la bacteria. Buenísimo. Oye. Bueno, si no tenemos más dudas, bien.